Familia de Radio Inmaculada, la Espiritual, el Amor de Dios hecho emisora desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y de nuestros estudios que estamos recién estrenando en la Casa de las Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús, celebrando pues el año jubilar. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los micrófonos de Radio Inmaculada a la hermana Sor Clara de Jesús, que actualmente pues está responsable y a cargo de la Pastoral Social de Educación en la congregación. Dios te bendiga, bienvenida a la gran familia de Radio Inmaculada y de Radio Inmaculada para Radio Vaticana, la emisora del Papa. Muchas gracias, buen día. Dame el saludo otra vez. Muchas gracias, buen día. ¿Qué significa para Clara en el día de hoy estar detrás de un micrófono donde 49 países están escuchando tus palabras y más de 30 millones de personas tienen la oportunidad hoy de recibir la gran alegría de escucharte por primera vez con nosotros en estos medios? Bueno, pues para mí estoy emocionada porque es la primera vez Amén. que estoy pasando por esta experiencia de que tantas personas me estén escuchando. Bueno, pues yo tengo que ser los ojos de la audiencia. Tú andas con un hábito color café, pero como café con leche, porque es como un colorcito casi clear, ¿no? Sí. ¿Te fijas? Nosotros aquí le decimos color caqui. Es color caqui para el Los dominicano. dominicanos, Color. ¿Y exacto. vos eres dominicana? Sí. Se te nota en el acento. Qué bueno. Bendito nene, cosa más grande, chico. Qué ¿De, bueno. ¿De qué lugar en República Dominicana? Soy de la provincia de Monte Plata. Tú eres de Monteplata. Exacto. Bendito sea el Señor. ¿Eres la única de Monteplata en la congregación? No. De la ¿Convenciste a Monte otras y te la trajiste para acá? Plata. Otras me convencieron a mí, me trajeron. Otras te convencieron y te trajeron. Sí. Sor Clara, ¿cuántos años de vida consagrada? Tengo 11 años cumplidos. De haberle dicho que sí al Señor. Así mismo. Y no te arrepientes. No. Ay, Santísimo, ¿cómo surge ese llamado? ¿Cómo descubre que el Señor te está llamando a la vida consagrada? Bueno, el Señor utilizó un medio y Como fue, siempre. Exactamente. ¿Cómo puede ser que este momento esté utilizándote a ti para que le diga a esa niña que siente esa inclinación al servicio, a la iglesia, a que se atrevan a dar un sí? Convéncela. A decirle Como que te sí. convencieron a ti, convéncela. Ok, Claro. trataré. Exacto, El Señor tratarás. que haga la otra obra. ¿Cómo surge esto? Bueno, yo tengo dentro de la congregación existe Sor Odila. Exacto. Sor Odila es prima hermana de mi mamá. Oye tú, Entonces, Sor Odila, desde yo pequeñita en la casa, siempre nos visitaba, cuando en tiempo de vacaciones y eso, siempre visitaba la casa. y tú la veías Y así, yo la con veía. ese hábito y decía, Exacto, wow, me llamaba mucho la se atención. convirtió en tu héroe. Bueno, la persona a quien seguir, pues claro que sí. Claro. Y nada, de pequeñita, porque en sí que sí, pertenezco a la provincia de Monte Plata y vivo en el municipio que lleva el mismo nombre de la provincia, Monte Plata. Entonces, en mi pueblo, en ese tiempo, no existían religiosas. Que sí, solamente, vamos a decir, por televisión o Sor Odila cuando nos visitaba. Bendito. Entonces, desde pequeñita, bueno, pues empecé yo a decir en mi casa que quería ser monja. Y tú decías, wow. Entonces, ¿Y te imaginabas vestida ya de...? Bueno, me la encontraba así bonita, como la carita, así como santa, bonita me la encontraba, quería ser. Bendito, oye tú. Después, pues nada, entra la adolescencia y uno empieza a buscar otras cosas Exacto. que le llamen más la atención. Y de ahí empecé a decir que no quería Esto no me hacer, gusta, ya no siento eso que no esto me gusta, llena. y eso. En mi casa mi hermano mayor me relajaba porque me gustaba mucho bailar. Ay, santísimo. Entonces hasta los mi comerciales. hermano mayor me decía, oye, y mira, esa es la que va a ser monja. Bueno, y de ahí empecé como a ir sacando eso de mí, ¿verdad? Fui a la universidad, estaba estudiando arquitectura en la universidad. Y un momento... ¿Estabas avanzada ya? En la arquitectura carrera? tenía 2 semestres. ¿Qué soñaba con hacer? ¿Un edificio, un puente? Dice que al arquitecto hasta que no se le cae un puente no es un arquitecto. ¿Se te llegó a caer el puente? No, Pues no te hiciste arquitecto. No llegué por pasar por esa mala experiencia. Exacto. Bueno, entonces, en un momento vivía en Santo Domingo, que sí, de mi pueblo me trasladé a la capital, vivía en la capital para estudiar en la universidad. Entonces, estando en la capital, participaba de una congregación, o participaba de una parroquia, que es Nuestra Señora de América Latina, y ahí el sacerdote, en un domingo para mí normal,
pues él empieza a comentar y preguntar que quién de los jóvenes que estaban ahí en ese momento en la Eucaristía alguna vez hubiesen deseado ser religiosos. ¿Era una semana vocacional en ese entonces, recuerda o no? No sé, de No verdad recuerda, que ok. no Exacto, recuerdo. exacto. Sé que, ¿verdad? El padre Sucedió el momento y llega la información. El padre empezó a preguntar. Y yo entraron no aquellas levanté la palabras, mano. pero entraron por tus oídos y te impactó el corazón. Sí, Como sí, que dice, porque de una vez como que recordé. no, como quien dice, Clara, Así mismo empezó a tocar la puerta otra vez. vez. Entonces, pues él empieza a preguntar que levante la mano el joven o la joven que tenga alguna inquietud vocacional. Yo no la levanté. Que sí, sentí vergüenza de levantar la mano. Pero en el fondo Pero en tenías el fondo, el sí, deseo de levantarla. Sí, claro, y estaba en mí, como usted dice, esa Exacto, llamada. Exacto. Entonces, en ese momento, él empezó a hablar y una frase que él dijo a mí me caló. Él dijo, si tú tienes vocación, no tienes que tener miedo porque el Señor te da la gracia. Se Esa fue cumplen la las palabra. jaculatorias. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra. Esa palabra te impactó Esa palabra. Y entonces, y ocasionó un cambio de pensamiento. en ese momento empecé yo misma a cuestionarme y Amén. a buscar de verdad esa Y respuesta te para lavó la Dios. iglesia el cerebro. Casi, mentira. Pues y entonces... Vamos a hacer un en paréntesis aquí, Clara. Ajá. La iglesia no lava el cerebro. No. Jesucristo sí nos lava el alma, el corazón, Exacto. hasta que nos lleva a un convencimiento de descubrir que es lo único que vale la pena en esta vida. Seguirle. Estoy hablando con la religiosa. Tú tienes un nombre, caramba, muy grande, Santa Clara. Clara de Jesús. El apellido a mí me llamó la atención y fuera del aire te decía que ese fue un nombre que adoptaste al entrar a la congregación como ha surgido en la historia. Sí. Pero me aclarabas y me decías que Clara de Jesús es tu apellido paterno. Sí, de Jesús. Exacto. De Jesús. Entonces es mi primer tienes apellido. un llamado doble a la santidad. Santa Clara y Santa Y Clara de Jesús. Y algo también muy jocoso puede decir o muy particular también es que mi congregación es Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús. Entonces también a mí eso también me... Mira, el Señor sigue hablándote grandemente al corazón. Sí. No lograste realizar tu sueño como a través de la carrera universitaria en la cual el Señor te llamó, pero no sin embargo y no obstante, estás edificando vidas. Sí. Porque actualmente pues has recibido el llamado a la Pastoral Social de Educación a través de la congregación que está en el año jubilar y precisamente por eso esta entrevista, porque queremos saber qué significa para ti una responsabilidad tan grande de saber que a través del pan de la palabra vos estás edificando vidas, no puentes, vida. Dios no se equivoca. Le decía a la hermana Sor Altagracia Collado de la Pastoral de la Salud en la congregación que Dios nunca quita, Dios siempre da. Él respetó no lo que había en tu corazón, nada más que no te permitió pues que lo hiciera a través de lo que tú pensabas era tu vocación, sino que te permite edificar, tú querías construir, pues está construyendo y está edificando vidas a través de la Pastoral de Educación. ¿Qué significa para Clara de Jesús este gran compromiso? Que ha sido un reto y es tu primera experiencia, me dijiste que sí, tiene 4 años ya en este llamado. ¿Qué ha significado para ti esto? Bueno, para mí ha significado mucho. Sentirme muchas veces, como quien dice, poquita cosa, Uh-huh. ¿verdad? A lo mejor algunas veces sentirme necesitada mucho más de la gracia de Dios, porque es una gran responsabilidad. En el sentido, a nivel de educación, sabemos que muchas veces vamos en contra de la corriente, porque en las casas, nuestros padres, que es en el caso de la familia, no nos aporta mucho en el sentido de la parte de darle continuidad a lo que en las escuelas, en los colegios, uno trata de forjar en los niños. Vos me estás diciendo, y vamos a hacer un paréntesis acá, de que la educación no consiste solamente en mandar al niño al colegio, mandarlo a la escuela, sino que es algo que tiene una continuidad, Sí. o debiera tenerlo, Sí. dentro del hogar. Cuando eso no se cumple, hay un vacío, hay un Sí, hueco sí, y sí. hay un reto. Sí, se nos hace muy difícil. Nosotros, de una forma muy dominicana, pues decimos que la educación es como si fuese una mesa Ujú. que tiene 4 patas. Ujú. Entonces, cuando en la casa no se le dé el seguimiento, ¿verdad? Lo que tú en los colegios o en la escuela, tú le estás inculcando, le estás educando al niño, pues esa mesa, pues le falta una pata.
Entonces se nos hace muy difícil porque es cuando en la escuela o en el colegio tú quieres enseñarle al niño cómo hacer el Padre Nuestro, la Ave María, o simplemente valores, ¿verdad? De respetar, de valorar. Y muchas veces cuando ocurre cualquier cosa en el colegio, en la escuela, tú mandas a buscar a los papás y muchas veces son los papás que eso que tú le estás diciendo al niño en la casa lo anulan. Entonces muchas veces no, que el papá, no, si te dan, tú tienes que darle, no te quede dado de nadie, por decir algo. Pero entonces en el colegio uno vive diciéndole, tú tienes que hablar, tú tienes que escuchar, y si pasa algo, infórmale a un adulto para que pueda resolver. Es decir, yo siempre le digo, tú no eres adulto aquí para resolver. Estamos los adultos para resolverte el problema. Tú simplemente tienes que informarlo. Entonces, en la pastoral educativa tratamos también de educar a la familia. ¿Ha tenido encuentro con los padres? Sí. ¿Y la respuesta ha sido la que esperas o todavía sigue siendo un reto? La respuesta ya te me adelantaste. Sabemos que sí, pero quiero recalcar un poquito más porque hay padres y madres que en este momento me están escuchando, que quizás no están en República Dominicana, están en Honduras, están en el Ecuador, están en México, están en España, están en Estados Unidos, pero que el llamado y el compromiso es el mismo. Sí. ¿Ha tratado de educar a los padres? Sí, se realizan en las escuelas y en los colegios también lo que son las escuelas de padres, que sí se invitan a los padres a recibir formación, porque vemos que existe esa debilidad a nivel de educación. Entonces tratamos de ir, como usted dijo, de ir llenando esos espacios, esos huecos que vemos que existen. Entonces se realizan las escuelas, son temas específicos que uno trabaja con ellos a nivel de educación, en el sentido de cómo ayudar a tus niños, ¿verdad? A que la educación sea continua, los valores, y en el caso de nosotros como institución católica, ¿verdad? Pues también irle formando, ayudarle en los sacramentos. Muchos padres que no son casados por la iglesia, pues no pueden comulgar, no pueden acercarse a los sacramentos. Amén. Entonces también darle todo ese tipo de formación que les colabora a ellos como familia y también a nosotros como institución educativa, porque lo que le damos, pues ellos nos los devuelven. Entonces, a través de la Pastoral Social de Educación, ustedes también abarcan la catequesis, o sea, está incluido dentro del proceso de educación de los niños. Sí. Que es una riqueza, una diferencia que en una escuela pública no tienen esa oportunidad. Actualmente se está abarcando la educación moral, se hablan temas morales con los estudiantes en la escuela. Sí, nosotros todavía tenemos la materia de moral y cívica. Todavía mantienen la materia de, aunque lógicamente las escuelas públicas es una materia que se ha quedado en el olvido y es una necesidad porque hoy afirmamos, como dice Monseñor Willy Peña, un obispo en la diócesis de San Juan en Puerto Rico, la sociedad nos está cobrando cuentas por algo que debimos hacer y no hicimos. Sí, es así. Pero a través de la Pastoral Social de Educación en la Congregación de las Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús, todavía esa riqueza, esa oportunidad los niños la tienen. Sí. Oye, yo la felicito, la verdad que me llena de admiración y de satisfacción y de mucha alegría, y ojalá que en este momento, pues, directores de escuela que me estén escuchando hagan un énfasis, caramba, y un llamado. Es tiempo y es una necesidad urgente de educar a las nuevas generaciones en el ámbito moral. Sí. Y no es tiempo de nosotros despertar, y si a los gobiernos no le interesa, a nosotros sí le interesa la educación moral de nuestros hijos. Sí, y es algo muy importante porque es que eso se ve en todo. Que si refleja, lógicamente. Eso influye en toda la persona. Ciertamente. Entonces, una persona que no es moral, vamos a decir que no lleve una moral buena, por decir, ¿verdad? Pues es una persona que en el ámbito en el cual se maneje va a tener sus consecuencias. Hermana Sol Clara de Jesús, ¿te imaginaste alguna vez que iba a estar con la responsabilidad de estar dirigiendo una pastoral de educación cuando desde un principio discernía y no era ese tu llamado? ¿Te tomó de sorpresa esta responsabilidad que pusieron en tus manos? Sí. ¿Fue un reto para ti? Sí. ¿Todavía recuerdas el primer día que te informaron? Sí. ¿Qué pensaste? Es algo muy íntimo, pero me gustaría compartirlo porque se puede. ¿Qué pensaste? Con el corazón, sinceramente. ¿Pensaste que no iba a poder, que era un reto, que cómo es posible, cómo se le ocurre, de dónde nace esto? Y ha sido un discernimiento. Sí, claro que sí. La persona que se acercó para pedirme este servicio, para mí es un servicio. Fue la servicio madre... y vocación, porque te da la oportunidad de santificarte a través de ese servicio. Sí. Fue la madre Juana, que era nuestra madre anterior. Vamos nosotros a ponerle un poquito de salsa al asunto. Un día cualquiera, tú te levantas, tu vida normal,
hace los laudes antes de la misa, participa en misa, el desayuno ya está preparada la mesa. Ayúdame. Un día cualquiera común y corriente. Lo que menos te imaginaba en tu cabeza era que te iban a hacer esa invitación. Exacto. Exacto. En ese tiempo que recibí, ¿verdad? Me pidieron el servicio, realizar el servicio. Yo estaba en formación para recibir mis votos perpetuos. Que si estábamos en retiro, exacto, hacemos de retiro un mes de retiro para espiritualmente tener, ¿verdad? Recibir esta gracia. Esos votos perpetuos ya tú tenías dentro de la congregación como postulante, ¿qué tiempo? ¿3 años? Como juniora, exacto. La última proceso de formación, el juniorado, tenía dentro de la congregación ya tenía 7 años. 7 años. Entonces vienen los votos perpetuos. Exacto. Y ya se te están adelantando para que puedas discernir de qué te quedas. Te piden que te involucres en la pastoral educativa. Sí. Vienen los nervios, viene la pregunta, pero ¿cómo y por qué yo? ¿Y podré? Sí, porque era tu primera experiencia, ya no. O sea, ya te da lo mismo que pasen 10 años más y que quizás estés en otro llamado de la congregación y que de repente te vuelvan pues a señalar y escoger para regresar a la experiencia que ya estás viviendo. Pero en ese entonces no. Era otro reto como el primer paso que diste, dejar la universidad y entrar a la congregación. O sea, un reto muy similar, porque realmente el llamado de Dios, Clara, da miedo. Sí, sí. Todo lo desconocido da miedo. Es santísimo. ¿A quién estará el Señor hablándole en este momento? Todo lo desconocido da miedo. Ciertamente, y no se puede esconder, Dios da miedo. Pero hay que abandonarse a esa misericordia y ese amor, porque Dios nunca quita, como nos decía el recordado beato Juan Pablo II y como lo ha afirmado su santidad el Papa Francisco. Dios no te quitó, Dios te dio, te ha dado la gracia, te ha dado la oportunidad, te ha acompañado en ese llamado al servicio. Sí, no me he sentido nunca sola. Pero los primeros días no era así. ¿La primera noche dormiste? La primera noche, bueno, gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios, todavía nada me ha quitado el sueño. Ajá. Dormilona, Entonces, sí, es una confesión pública que está haciendo nuestra hermana Sol Clara de Jesús. Te encanta dormir. No que me encanta dormir, pero hasta ahora, gracias a Dios, nada ha pasado que me ha quitado el sueño. Esa es la palabra, nada te ha quitado el sueño. Es una confianza, es una gracia. Dios te ha dado una gracia absoluta de saber de que si hoy estuvo bien, mañana también. Exacto. Hay personas que están desesperadas, que quizás han visto en la empresa amenaza de despidos y no lo han despedido y ya se le ha quitado el sueño pensando que lo van a despedir. Y cuando viene a ver ni lo despiden. Exacto. Tú le estás diciendo a esa persona, oren y pidan la gracia y confíen. Exacto. Que Dios no abandona a sus hijos. Sí. Eres testigo de eso. 11 años de haberle dicho que sí al Señor y 4 sirviendo en la congregación a través de la pastoral de educación. Sí. Y estamos refrescando pues el primer día de la noticia. Sí, de verdad para mí fue muy impactante. ¿Y qué te dijo la hermana que te dio la noticia? ¿No te dijo, tranquila, mija, que el Señor te dará solamente te dio la noticia y te dejó sola? No, eso no. Eso no fue así, fue un proceso. Bueno, ella se acercó a mí y me dijo, mira, Sor Clara, hemos pensado en ti para que tú pues tome esta responsabilidad. Hemos pensado en ti pensando que tú lo puedes hacer. ¿Sabes, Sor Clara, que el motivo de esta entrevista es precisamente preparándonos para la conclusión del año jubilar que viene ahí? O sea, tenemos todo el año para prepararnos. Y en el día de hoy, al abrir el corazón y las puertas al mundo a través de estos micrófonos de la congregación, es con el objetivo de demostrarle al ser humano de que de nuestras limitaciones mucho lo que se puede hacer. Definitivamente, ese es uno de los objetivos y para mí es un privilegio pues en el día de hoy tener la oportunidad ya con el corazón abierto, ¿no? Demostrar y presentarle al mundo lo que ha sido estos 50 años de la congregación, que ha impactado vidas, como ha impactado la vida tuya a través del testimonio y la vida y la entrega de otra religiosa, que fue el canal que Dios utilizó para ayudarte a definir cuál era tu vocación. Sí. Yo le hacía una pregunta a la hermana Sor Altagracia Collado y la respuesta yo la sabía. Simplemente quería escucharla de sus labios y te la voy a plantear. ¿Tú consideras que el equivocarse de vocación, o sea, vivir hoy en día haciendo algo para lo que tú no estás llamando, eso deja un vacío en la vida? Pero hacer, cuando descubre para qué tú vives
y desarrollarlo te da satisfacción, te da alegría a pesar de las pruebas y los momentos difíciles que toda la vida la tiene. Hay cruces que aunque el mundo la rechace, hay que llevarla. Sí. ¿Ok? Sí. Pues para mí es que sí, me da felicidad. Claro. Que sí, da Exacto. felicidad, porque uno muchas veces no puede hacer lo que uno quiere. Amén. Pero cuando tú haces lo que el Señor te pide y tú lo haces confiando en Él, tú recibes satisfacción. Amén. Humana, ¿verdad? Y espiritualmente. Y la mayor satisfacción a nivel humana y a nivel espiritual es el tu poder ayudar a otras personas. Amén. Que si el saber que el Señor te está capacitando y te está dando las gracias para tu poder servir y dar a los demás. Yo tengo una pregunta y te la voy a plantear. En la iglesia que amamos con el corazón, todos tenemos a quien obedecer, incluyendo el Papa. Sí. ¿Te costó la obediencia? Es una pregunta que me nace del corazón y quiero escucharla. Hay catequistas que te están escuchando que tienen que obedecer a su párroco. Hay miembros de comunidades que tienen que pues obedecer a su superior. El obispo tiene que obedecer al arzobispo, el arzobispo al cardenal, el cardenal, Sí. y así sucesivamente. Sí. ¿Te costó la obediencia? ¿Fue un reto? ¿Oraste mucho por eso? Te lo pregunto porque te noto un poquito inquieta. Por naturaleza se ve que eres inquieta. Okay. Bueno, de verdad. Ay, la santa obediencia. ¿Cómo cuesta obedecer? Ya son 11 años y eres veterana en obediencia, pero al principio te costó. Sí. Que hay que levantarse a tal hora, Sí. que hay que orar a tal hora, Sí, que la hora de la exacto. comida es tal hora, que a la hora de dormir es tal hora. O sea, sometida totalmente. Sí. ¿Te costó al principio? Sí, claro que sí. Pero es lo que mi frase, ¿verdad? Con eso pude discernir mi vocación y es ¿Podemos mi saber cuál es la frase? Bueno, que cuando el Señor llama te da la gracia. O sea, que hiciste Sí, de eso esa casi hiciste una ejaculatoria de eso. El día que te querías revelar al principio recordaba eso. Entonces, con eso el Señor me ha fortalecido. Amén. Me ha fortalecido en el sentido de que no estoy aquí porque me la ganariamente yo decidí. Fue el Señor que decidió por mí. Amén. Y si fue el Señor que me llamó, me escogió. Amén. Entonces, el que en el día a día, cada momento, porque en ese momento fue fuerte obedecer, pero puede venir otros momentos más. Claro. Yo siempre he dicho, eso es simplemente lo que me está ocurriendo hoy, que entiendo que puede ser fuerte, puede ser grande. Simplemente me está ayudando para fortalecerme para las demás que vengan. Amén. Porque estamos en la vida y siempre en la vida hay ciertas dificultades. Entonces Claro. siempre van a existir. Lo único es confiar en el Señor para poderlas sobrellevar. Amén. O sea, Sor Clara, en la pastoral de educación, ¿cuál ha sido el reto más difícil que ha tenido que enfrentar? A nivel general, siempre hay algo que no impacta. Bueno, de verdad, como dice mi madre, trabajar con personas. ¿Cómo se llama tu madre? Milta. Para doña Milta pedimos al Señor donde quiera que se encuentre una bendición. Pues sí, mi mamá siempre decía que trabajar con personas es difícil. Que sí, mi mayor reto es... ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Claro, y me dice Sí. que no, eres extraterrestre. Es parte de la naturaleza humana y eso lo vimos Sí. en Jesús. Tú sabes lo difícil. Ay, ese Pedro, ese muchacho no era fácil. Ese Pedro, por ejemplo, lo vemos después de la resurrección. Jesús acaba de perdonar a Pedro. Pedro me ama, ay Señor, tú sabes que te amo. Y le limpia el corazón. Abraza a Pedro y sale caminando por la playa. Y Pedro alcanza a ver que lo viene siguiendo Juan y le dice, Señor, ¿y a este qué? ¿Quién lo llamó? O sea, esa es la naturaleza humana. Sí, Las relaciones humanas es un reto. Y tu mamá, pues, graduada de la experiencia de la vida, Exacto. tiene mucha la razón. Sí. ¿Fue un reto eso para ti entonces? Sí, porque cuando tú tienes que trabajar con muchas personas, ¿verdad? Simplemente de tú ser directora de un centro, ¿verdad? Ya sea público, ya sea privado, tienes que manejar muchas personas. Amén. ¿Verdad? Los mismos profesores, los mismos papás, los mismos niños, los conserjes. Cada cual Que tiene si sus tú problemas, siempre sus tienes historias. que estar rozando, Exacto. ¿verdad? Entonces tú ser la cabeza, ¿verdad? Que tienes que estar mirando, tienes que estar llamando atención, tienes que estar sugiriendo, tienes que estar alentando, que si son muchas cosas que si tú tienes que moverte en muchos planes, entonces todo eso pues de verdad es un reto. Amén. Sor Clara, en ese ámbito educativo se ha visto reflejada la situación familiar, hablamos aquí divorcios, hablamos aquí relaciones matrimoniales disfuncionales, hablamos aquí de crisis en el matrimonio. ¿Ha visto
en esos alumnos que son hijos espirituales, ha visto reflejado en su vida directamente que le ha afectado la situación que se está viviendo en casa? La iglesia lo afirma, lógicamente, y es lo quieran entender los grandes intereses creados, lo quieran entender los gobiernos o no, la familia es la base donde descansa la sociedad. Sí, es así. ¿Ha visto en la vida de alguno de estos niños que vienen de esos hogares afectados que le ha directamente impactado en su vida educativa? Sí, claro que sí. Es otro reto que tienes que enfrentar también. Sí, y en el caso de nosotros como isla, ¿verdad? Tenemos muchos padres que emigran, Exacto. ¿verdad? Ya a los Estados Unidos, Europa, a buscar, vamos a decir, una forma, mejor vida económica. Y los niños se quedan aquí Entonces, con la abuela, el tío. hemos tenido experiencias, exacto, que sale papá y mamá y los niños pues se quedan, así como usted dice, con una abuela, con un abuelo, con un tío. Y queda un vacío que nadie lo llena. Queda un vacío que nadie lo llena y eso se manifiesta muchas veces en actitudes, vamos a decir, en indisciplina, Ujú. porque ya sea o represión, que sí, en el sentido de ser persona. Guarda ese un exacto, momento. o también la otra Oiga. parte de ser muy muy imperativo, de tratar de sacar todo eso que tienen dentro. Exacto. Entonces, todas esas situaciones se dan y que somos nosotros en la escuela que lo manejamos, porque muchas veces en la escuela ellos reflejan eso Claro. y en la casa no. Amén. Que se ha dado también el caso, hemos llamado, mire, está pasando, ¿por qué actúa de esta forma? Ah, pero en la casa no es así. Bueno, pues entonces vamos a ver. Entonces porque cuando aquí se manifiesta descubres así. la realidad de qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Exacto, y hay algunos que nos lo han manifestado, que son muy expresivos, y es que Amén. me siento solo, no tengo a nadie, que me diga, que no me diga, que si toda esa situación uno lo puede palpar, y de verdad da mucha pena porque uno muchas veces en ese sentido se siente maniatado. ¿Qué puedo hacer? Claro. Porque a los padres tú le puedes dar una orientación, puedes hablar con ellos. Por ejemplo, una experiencia que tuve, la mamá me llamó, ella vivía en España y desde España me llamó como directora para decirme que, pero es que imagínese usted allá, él aquí, ¿cómo usted lo puede monitorear? Él por teléfono o la persona que le atiende Claro. por teléfono le puede decir lo que quiere y usted lo va a Ciertamente. creer. Pero usted viéndolo, la realidad es realidad es diferente. otra. Entonces, de verdad, se nos hace eso también uno de los grandes retos que tenemos. Y es que tenemos muchos niños que son, como dice, huérfanos de padres vivos. Amén. Me diste 30 minutos para la entrevista, llevamos 27 para la gloria del Señor y me doy cuenta de que hay muchas cosas que quisiera preguntarte y me quedo en el vacío. ¿Me regalas 5 minutos más? ¿Está bien? La respuesta es sí, pues definitivamente. La satisfacción que te ha llevado más grande, no como religiosa porque es una pregunta aparte, la satisfacción más grande que te ha llevado en la pastoral de educación, podemos decir que es. Bueno, ver egresados de nuestras instituciones que salen y que tú ves que la formación que le hemos dado. Ha despedido 4 generaciones que te han dicho bye bye. Exacto, sí. Te has aferrado, porque a veces hay alguien como que te impacta la vida. Alguno de esos estudiantes que te han dicho, teacher, bye bye, ¿ha impactado tu vida? Bueno, no, de No. verdad ¿Estás que no. consciente, no? ¿Cuál es tu rol y cuál es tu papel? Exacto. Amén. Son personas que llegan a mí, pero que tengo que dejarla Exacto. marchar. Y te da la satisfacción de verlo pasar por tu vida y la alegría de que marcaste una diferencia. Sí. ¿Te has encontrado alguno de esos estudiantes que después se han ido y ya te lo ve en otros niveles de vida? Y quizás alguno se ha sentido agradecido, ¿no?, por lo que pudiste aportar a través de este gran servicio. Sí. Por ejemplo, yo tenía Algunos aquí le sentado sobre Altagracia Collado, que hace 23 años pasé por sus manos. Y fue tanto que recibí de la congregación a través de su servicio, que mira dónde estoy yo aquí años después. La Madre Sorana Josefa, la Madre Sol Carmen, que a través de la pastoral religiosa me dio la oportunidad de formarme. Yo conocí la iglesia a través de la congregación, me eduqué, di mis primeros pasos teológicos a través de la enseñanza, de la catequesis de la congregación, en el recordado colegio Getsemaní. ¿Alguna vez he estado en el colegio Getsemaní en el país de Bonao, allá en el Jardín del Edén? ¿Nunca he estado por ahí? Sí. Pues exacto. definitivamente yo vengo precisamente, ese es mi origen, mi cuna de nacimiento está ahí todavía conservada, mi mamá guarda mi cuna, creo yo. Tengo que investigar eso, porque no estoy claro. Pero sí di mis primeros pasos en la fe a través de la congregación y luego comprendí cuál era mi compromiso y, lógico, ninguno puede caminar el camino de nadie. A mí me mostraron el camino, me dieron la oportunidad de madurar y me dejaron libre. Si quieres camínalo y si no, pues es tu vida. Sí. Pero la verdad que fue tan impactante la congregación en mi vida que me convencieron
a caminar el camino correcto. Y han pasado 23 años, hijo de la congregación, he heredado la espiritualidad de la congregación, y hoy estamos aquí con los primeros estudios digitales en la casa de la congregación, de donde se está transmitiendo para la gloria del Señor a 49 países de habla hispana, a varias frecuencias radiales en Estados Unidos, y también como una cortesía en el año jubilar para Radio Vaticana, que es la emisora del Papa. Y a los hermanos que recién sintonizan la radio, yo estoy conversando con nuestra queridísima hermana Sor Clara de Jesús, de las Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús, en el año jubilar, y ella está encargada de la pastoral social de educación, y nos ha dicho lo que le ha impactado en educación, lo que no le ha impactado, lo que ha marcado su vida a través de este servicio. Pero a nivel religioso, ay bendito, a nivel religioso, ¿algún desierto? Hay desiertos en la vida. Sí, siempre. ¿Cómo lograste sobrepasarlo? Con la oración. A través de la oración. A través de la oración. Confiando en mi llamado. Alabado sea el Señor. Confiando en mi llamado. Algún joven que te esté escuchando y que en el corazón sienta la inquietud, por lo menos por el hábito de alguna religiosa, ¿qué tú le aconsejarías? Bueno, mi consejo es que ponga en las manos de Dios su motivación. ¿Vos viviste una semana vocacional antes de dar el paso, una experiencia vocacional? Sí. Incluso antes de esa frase que me impactó cuando el sacerdote los dijo en la parroquia, pues antes había tenido círculos vocacional con otra congregación, no con la mía. Entiendo. No con la mía. ¿Y cuál es la suya? La mía, cuánto aceite, Dios mío. Corazón de Jesús. Alabado sea el Señor. La verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar todo lo que en pocas palabras no abarca la pastoral educativa de la congregación, de la gran labor que está desempeñando y de la riqueza no a través de ese sí que le has dado al Señor y yo sé que muchas personas que están en sintonía en este momento le ha impactado la vida. Incluso estamos hablándole a esas madres que tienen a sus hijos en su tierra y ellas están trabajando. Uno valora, ¿no? Y uno sabe que es en busca de mejor futuro, pero involúcrense un poquito más en la educación de sus hijos, mantengan un contacto más directo y maduro inclusive, porque, Sor Clara, hay personas que mantienen un contacto con el sistema educativo de su hijo, pero no para acoplarse al sistema educativo, sino que a veces llaman incluso hasta insultar y faltarle respeto y exigir sin saber cuál es la realidad que su hijo está teniendo que enfrentar en la escuela. Y vamos a aprovechar, ¿no?, para hacerle un llamado de conciencia. Tengan un acercamiento a los maestros de sus hijos. Sí. La educación nos involucra a todos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, y ahorita vamos a tratarlo más adelante en la pastoral religiosa. Hay padres que piensan que con traer al hijo a la catequesis para que haga la primera comunión cumplió como padre. No. Papá es desde que el niño nace hasta que tú te mueres. Es una vocación donde diariamente la familia está exigiendo de ti. Los hijos no pidieron venir. Los hijos son un regalo de Dios y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y entendemos, la situación, bueno, te ha arrastrado, que no es aconsejable incluso, te ha arrastrado a tener que dejar a tus hijos en tu tierra, irte a ganar el pan de cada día, buscando un mejor futuro para ellos, pero pídele a Dios la gracia de poder involucrarte en la educación y llama a los colegios, a los centros educativos y con la altura que amerite y el respeto que ameritan esos maestros que están, óyeme, dejando la juventud, sudor y talento en las aulas. Para educar. Exacto. Infórmate y hazte parte, porque para un niño yo me imagino, ¿no? Yo no tuve que enfrentar esa situación porque mi papá y mi mamá estuvieron siempre ahí dando la cara por mí, por lo tanto yo no sé el efecto psicológico que esto, teóricamente lo sé, ¿no? Pero directamente no sé cuál es el vacío psicológico que crea en una persona, pero tiene que ser muy difícil. Pero da mucha satisfacción, por ejemplo, que el niño llegue mañana y que la directora de la escuela se acerque y le diga, ¿sabes? Tu mamá llamó de Estados Unidos para saber cómo tú estás. Eso es una motivación para un hijo. Incluso le arregla hasta el mes al bendito muchachito de él saber de que su mamá sacó un momento, caramba, y que llamó a la escuela y habló con la directora. Y es el llamado que estamos haciendo en el día de hoy.
Sí, de verdad que sí es una gran necesidad. Es una gran necesidad que nuestros padres pues se interesen, se involucren en lo que es la educación de sus hijos. Y no es tanto a lo mejor, por ejemplo, se pide usted llamar, puede visitar. Puede mandar un email, que ya, mijo, un texto, que caramba, de Estados Unidos, de España, ya manera tú mandar textos gratuitos. Sí, sí, es muy necesario y de verdad que motiva bastante a los niños, porque es uno también de los problemas que tenemos a nivel de educación, que es que nuestros niños muchas veces no tienen motivación para estudiar. Claro. Tú le ves que muchas veces tienen todos los medios, en el sentido de que una computadora, los libros, tienen el tiempo y yo también le digo, tienen la capacidad, ¿verdad? Porque el Señor le ha regalado, vamos a decir, ser niños normales, sin ningún tipo de problemas mentales ni nada, pero sin embargo, están tú lo ves que no estudian y tú le preguntas, ¿pero por qué? Que si, ¿por qué tú no estudias? Mira, tú tienes esto, tienes tu tiempo, tú no trabajas. Dime, ¿cuál es tu trabajo? Le falta motivación. Entonces, y muchas veces tú lo ves y es que los profesores dicen, mira, si no haces esto te vas a ganar mala nota, no me importa. No hay nadie en casa que le oriente. Exacto, no hay una motivación. Entonces eso es algo muy importante, porque si el niño no tiene motivación, pues automáticamente, vamos a decir, el esfuerzo que uno puede hacer, pues se cae. Amén. Entonces, de verdad es muy importante educar a los papás para que puedan ser personas que motiven a sus niños para la educación, motiven a sus niños para estudiar, para que de verdad el niño pueda tener esa iniciativa de dar lo que él necesita, de aportar lo que le corresponde a él como estudiante para que el proceso se pueda cumplir y se realice. ¿Qué significa para una religiosa tener la oportunidad de celebrar el año jubilar dentro de la familia? Sí, porque es una pregunta que tiene conscientemente que crear un impacto, porque 50 años son 50 años. Sí, para mí es una... Te estás sonriendo. Es un regalo de Dios, ¿no? Para mí es un regalo de Dios, es una gran oportunidad que Dios me brinda de poder en mi congregación poder tener celebrar, Amén, ¿verdad? Esta gracia. Un año jubilar es un año de gracia. Y en mis oraciones eso es lo que en todo este año es lo que he estado pidiendo a Dios, que de verdad nos concede a poder acoger la gracia que Él nos quiere regalar por este jubileo. Y ¿qué le digo? El compartir con nuestras hermanas mayores, como así le decimos, que están desde los inicios, y poder con ellas celebrar estos 50 años es algo muy de Dios. Muy de Dios, solamente verlo así, ver esta gracia, ver como esta oportunidad para mí, ¿verdad? Amén. El poder estar viva, poderlo celebrar, poderlo disfrutar. Amén. Y ver también la gracia que Dios nos regala como congregación. Bueno, yo tenía varios años que no veía a Sor María, y ayer cuando llegamos de la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, me la encontré con su bastoncito en mano, y cuando la abracé ella me decía, mi hijo aquí esperando. Tener a Sor María en la casa es como tener la abuelita de la congregación. Sí, es así. ¿Te sientes así? Sí, claro que y sí. Y es un libro abierto, es una escuela de vida, ¿no? Sí, y a uno también le da le da la oportunidad a una de expresar ternura. Amén. Porque el verla así, verla como indefensa, porque esa claro, es la palabra, exactamente, una persona lógico, indefensa, y el tú tener que de una otra forma estar con ella, es una oportunidad para tú manifestarle ternura, manifestar amor, y no tiene a nadie más, que si no es una persona como otros ancianitos, por decir, que tiene unos hijos, que tiene unos nietos, que tiene unos bisnietos. Ella solamente nos tiene a nosotros. ¿Y tú eres la nieta de la congregación? Exacto, ¿verdad? Hermano de mi alma, estoy en este momento en la unidad móvil de Radio Inmaculada, en la casa de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y de Quisqueya la Bella, pues extiendo un caluroso saludo a todos los hermanos que en este momento, no por casualidad, están recién sintonizando a esta tu emisora, Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios hecho emisora. Saludando también, como no, a la emisora hermana Jesús y María FM, que enlazan con nosotros esta programación. También a la gran familia de La Qué Buena, 860M, en la diócesis de Savannah, en Georgia, y todas las demás emisoras que retransmiten esta programación de Radio Inmaculada. Yo soy tu hermano Henry Batista, y para mí es un regalo de Dios estar aquí, poquito más de 48 horas, en la casa de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, iniciándonos la apertura de este año jubilar, que va a concluir con la gran fiesta de los 50 años en el mes de octubre
evento que estaremos nosotros también transmitiendo en vivo para Radio Inmaculada y tantas emisoras que retransmiten, ya que, como decía un diácono en el día de ayer en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, que es la protectora del país dominicano, 50 años no es cualquier cosa. Hermano, son 50 años de servicio, de amor y de entrega. Sor Clara, para mí un privilegio inmerecido. Gracias por abrirme el corazón, gracias por enriquecernos con estos 11 años de vida consagrada. Espero pues tener el regalo de verte con tu bastoncito en la mano, con las nietas en el futuro, en los próximos 50 años, en este gran servicio y esta entrega, ¿no? Que en una respuesta a ese llamado, en esta vocación a Dios, estás pues desempeñando, y que este sino te dé la oportunidad de alcanzar la santidad y que nos juntemos un día allá en el cielo al lado del Señor, donde cantaremos las glorias para siempre. Gracias de todo corazón. Gracias a ti por invitarme, gracias por esta oportunidad que me brindas de poder pues expresarme, hablar de Dios, hablar de las maravillas de Él, de su amor, de su misericordia para con los demás, con todos los que me han escuchado. Muchas gracias. Amén. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tu hermano Henry Batista, regresamos con la programación habitual de esta tu emisora Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios, hecho emisora. Bye bye y hasta la próxima. Chao, chao. Param, param, pam, pam.